Bueno, vamos a esperar los minutitos de siempre y arrancamos. En realidad continuamos con lo que nos quedó pendiente del otro día. Hola Mayra. Hola a todas, soy un montón. Hola Martín, bienvenido de nuevo. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien. Todavía con tos, todavía resfriada, pero... Está muy frío. Y acá no hace tanto frío, en tu pago seguro. Acá frío, frío todavía no hace, pero el cambio de tiempo te mata. Vamos a esperar 2 minutitos más. Mientras esperamos al resto, mientras esperamos al resto, aparte de Caro Fasano, ¿quién más termina con este módulo? Alguien de los que anda por acá seguramente también termina con este módulo. Lili, vos también terminás con este módulo, ¿no? Lilian Cochuche. Alguien más seguramente también. Sí, Lili, vos también terminaste, porque empezaste junto con Caro. En esa época éramos re poquitos. Y ahora miren todos los que somos, qué linda, más lindas las clases ahora. Igual nos queda esta clase y si no me equivoco, no, me parece que esta es la última. Sí, esta es la última porque ya él, si no me equivoco, ahora les digo bien. Sí, el jueves que viene recibimos compañeros nuevos. Así que hoy es la última clase. Hoy nos despedimos de Lili y de Caro Fasano. Así que después, cuando terminemos la clase, un aplaudazo para ellas. Y alguien más. Cuando también, cierto. Yo me olvido a veces, por eso les pido que me hagan acordar. Así que después, cuando terminemos la segunda reunión, vamos a darles un aplaudazo a todos los que terminen con este módulo. Bien, ya son y 6, así que podríamos ir arrancando. La semana pasada nos habíamos quedado con, digamos, todo lo que era más o menos toda la parte de lo que entraba dentro de la estructura neurótica. Nos quedó, porque la verdad que son temas tan interesantes que uno se extiende quizás un poco más, de hacer una especie de resumen de cómo se presentan quizás las patologías psicóticas, aquellas cosas que van a requerir quizás un poco más, acá sí, van a requerir un tratamiento farmacológico muchísimo más importante. Y después, obviamente, sí vamos a ver cuáles son los fármacos que se van a utilizar para el tratamiento de la ansiedad y para el tratamiento de la depresión.
que son las dos patologías dentro de todo este grupo, las más frecuentes, las más frecuentes. De todas maneras, nosotros lo vamos a tener en cuenta cuáles son los medicamentos, pero tenemos que tener algo que es muy, muy importante, tener en cuenta que ninguno de estos fármacos se va a poder vender sin su receta correspondiente. Son todos fármacos que se consideran de control, que necesita la persona para poder comprarlos, necesita una receta sí o sí, e incluso una receta doble, porque son fármacos que se los considera de control y deben ser archivadas esas recetas. Pero nosotros más o menos vamos a tener una noción, una idea de cuáles son, por más que obviamente cuando venga alguien a la farmacia a comprar uno de estos medicamentos, yo ya voy a saber que para ese tipo de medicamentos voy a necesitar que me presente la receta, si no, no se lo voy a poder vender. ¿Mm? Bien, antes de ver específicamente los fármacos, vamos a ver la descripción, que era eso de la patología, o sea, perdón, la estructura psicótica. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la diferencia? Que teníamos, existía la estructura neurótica, la estructura psicótica, también en la estructura de las perversiones, pero que ahí ya teníamos una descripción de cómo podía ser, lo cual nosotros en la farmacia, vuelvo a repetir, no podemos hacer absolutamente nada más que, obviamente, pedir la receta. Y si recibimos la receta, bueno, dispensar lo que dice la receta, no cambiar, no nada, y listo. Dentro de lo que uno puede llamar, o dice, se clasifica dentro de lo que es una estructura psicótica, la principal característica es que la persona que tiene alguna de estas patologías no tiene contacto con la realidad. ¿Qué significa esto de no contacto con la realidad? Es que no se da cuenta. Habíamos visto precisamente que la mayoría de las patologías neuróticas, cuando ya realmente me impedían el desarrollo de una vida normal, que yo no podía hacer determinadas cosas porque la patología me lo impedía. Exactamente, Mayrita. Dice, Mayra dice, es como decir que está en otro mundo, algo similar. Entonces, acá hay una pérdida de contacto con la realidad. Y al haber una pérdida de contacto con la realidad, como que no se da cuenta, es como que tampoco sufre angustia. Tampoco tiene ansiedad, angustia, qué es lo que está ocurriendo. Ya vimos que con la descripción de todo lo que podía llegar a ser neurótico, lo primero que sentía la persona, aparte de los síntomas, era obviamente angustia. Me pongo mal porque me está pasando esto, me pongo mal porque no puedo hacer tal cosa, me pongo mal porque me dan miedo las arañas y estoy mal, todo ese tipo de cosas. En cambio, la psicosis no va a tener esa angustia porque al no tener ese contacto con la realidad, al no tener esa percepción de lo que le está pasando, como dice Mayra, es como que están en otro mundo, no le va a generar ningún tipo de angustia. La mayoría de este tipo de cosas, otra de las características que tiene, es que crean realidades en su mente, se crean realidades que para ellos es cierta. Nosotros podemos escuchar las cosas y algunas cosas hasta pueden parecer graciosas. Ahora les voy a contar también unos ejemplos.
y que obviamente uno se da cuenta de que no, de que eso no puede ser. Obviamente, como todo, puede llegar a tener distintos grados. De hecho, perdón, o sea, una de esas patologías que entran dentro de este tipo de estructura, obviamente está la esquizofrenia, están los delirios de todo tipo, delirios crónicos, la bipolaridad, lo que antes se conocía como maníaco depresivo, y unas cuantas más. Vamos a ir describiendo un poquitito cada una de ellas como para tener más o menos nociones, y lo voy a describir un poquito con ejemplos, porque los ejemplos nos van a ayudar mucho a comprender este tipo de cosas. Yo tenía una alumna, no ahora, hace 1000 años, que tiene esquizofrenia. Ella tomaba su medicación y podía estudiar tranquilamente, sin ningún problema, pero era como que en esa época era presencial, la virtualidad prácticamente, para lo único que existía era para las redes sociales, pero la comunicación, incluso ni siquiera existían en ese momento el WhatsApp, ni grupos de WhatsApp, ni todo ese tipo de cosas. Pero sí teníamos, intercambiábamos mensajes de texto con los alumnos, porque de la misma manera que ahora tenemos el grupo de WhatsApp, en ese momento teníamos, nos comunicábamos por mensaje de texto. Bueno, ella presencialmente no tenía ningún inconveniente, siempre estaba solita al costado, pero no se reunía con los compañeros que por ahí terminaba la clase, se iban a tomar algo, o no participaba de ninguna reunión social ni nada. Pero tenía su vida, podía trabajar, podía estudiar, podía hacer muchas cosas sin ningún inconveniente. De todos los casos que yo conocí, obviamente fue, o es, mejor dicho, un caso muy leve. Hola, Katy, no hay problema. Después vas a poder ver en el videíto lo que te perdí. Como les decía, es un caso muy leve. Con lo cual, obviamente, no requería más que, obviamente, la medicación. Yo estaba medicada, tomaba la medicación correctamente todo el tiempo y ningún problema. Pero también conocí casos un poquito más graves. Conocí casos un poquito más graves y ahora vamos a ir viendo los distintos casos. Una vez entrevisté a una señora que me contaba que, bueno, ella estaba internada, esta señora estaba internada en una institución psiquiátrica. Tranquila, podía charlar tranquilamente, contarme qué era lo que le estaba pasando, lo que le había pasado, por qué había llegado a esa internación, y me contaba que, bueno, que ella tenía un chip en la cabeza, que es una de las cosas muy comunes, que al principio estaba recontenta. ¿Por qué? Porque con ese chip podía hablar con la mamá. En esa época tampoco existía el WhatsApp, tampoco, en esa época ni siquiera existían las redes sociales, internet no. Ella vivía en San Lorenzo, una localidad cerca de Rosario, y la mamá vivía en Mendoza. Con lo cual la única manera de comunicarse era llamada a larga distancia. Carísima, en esa época era carísima la llamada a larga distancia, pero ella, como tenía ese chip en la cabeza, podía tener conversaciones a cada rato con la madre. Tenía una conversación como si la tuviera ahí en el mismo lugar.
Con lo cual al principio se había puesto contento. Pero después se dio cuenta de que ese chip se lo había puesto la hermana, para precisamente controlar lo que hablaba con su mamá. Peleas, insultos, peleas físicas, incluso con la hermana, que llegó a agredir a la hermana para que le saque ese bendito chip que tenía en la cabeza, porque estaba controlando las conversaciones que tenía con la madre. Eso fue lo que obviamente la llevó a la internación, la agresión física hacia la hermana. Acá ya estamos hablando de algo un poquito más grave. ¿Por qué? Esta señora, que había sido profesora, maestra de grado en una escuela, de golpe empezó a charlar con su mamá, a decir que tenía un chip en la cabeza. Ella decía que tenía eso. Ella escuchaba voces en su cabeza y como que podía charlar, o que esas voces con las que charlaba en su cabeza, obvio que era imaginario. Por supuesto que era imaginario, Mayra. Era todo imaginario. Pero ella creía que realmente era así, que realmente que eso era cierto. Otro caso diferente. Esta señora escuchaba voces, tenía conversaciones con esa voz. Otra señora tenía un delirio de persecución. Ella estaba totalmente convencida de que la espiaban con el agua. Abría la canilla y la estaban espiando. La espiaban cada vez que abría la canilla. También, obviamente, esto era imaginario, nadie la estaba espiando porque abriera la canilla. Obviamente, no se bañaba, no se higienizaba porque no podía, porque, ¿se imaginan? Para bañarse hay que desnudarse, y si están espiando a través del agua, no se bañaba. Sí, bastante, Cintia, bastante paranoica. La paranoia está dentro de este tipo de cosas. La paranoia que yo me creo, que yo me creo las cosas. Si no, no. Tampoco limpiaba su casa ni nada. En la puerta tenía 2 juegos de llaves y 5 trancas, 5 pasadores. Pero nunca agredió a nadie. Acá no escuchaba ninguna voz en su cabeza. Ella, cada vez que abría el agua, pensaba, estaba convencida que la estaban espiando. Otro caso. Perdón. Esta señora también fue medicada, y ahora lleva una vida bastante normal. Esto fue un caso muy, pero muy conocido en Rosario, que no tuve contacto, obviamente, con la persona que lo padeció. Ahora lo vemos, Belén, Mayra, perdón. Yo de este caso se salió en todas las noticias, obviamente en la tele, en Rosario en ese momento. Y aparte, ya había pasado un tiempo, y resulta que mi profesor de psiquiatría fue el perito que actuó en la causa, por eso nos enteramos de algunas cositas.
como la causa ya estaba cerrada, nos pudo contar un par de cosas. Un chico, 15 años, mató a toda la familia. Los mató. A los padres, tenía un hermano gemelo, también lo mató, a los abuelos, a todas las personas que vivían en la casa, los mató a todos. Él no había hecho nada. Él no había hecho absolutamente nada. Él había matado, no mató a la familia. Él mató a unos seres que venían a destruir el mundo. Por lo tanto, obviamente inimputable, nunca, o sea, nunca fue preso, sí, obviamente está recluido, ¿eh? Y sin culpa. Nunca jamás sintió culpa por lo que hizo. Porque él lo único que hizo fue defender a la Tierra, al planeta Tierra, de estos seres que venían a destruirlo. Como ven, distintos grados, ¿eh? Desde una chica, todos tenían más o menos lo mismo, estaban todos dentro de lo que es la estructura psicótica. Esa estructura en la cual la persona no tiene contacto con la realidad, no se da cuenta que obviamente supone que lo que está haciendo está bien, no supone, está convencido de que eso es real, está convencido de lo que está haciendo está bien, por lo tanto, es como que no termina de entender por qué ocurre, por qué me encierran, por qué esto, por qué lo otro. ¿Mm? Muchas de este tipo de patologías tienen delirios, alucinaciones, alucinaciones del tipo auditivas, sensitivas, no tanto visuales, pero se caracterizan precisamente por eso. Espera que voy a contestar lo que dice acá, lo que preguntan acá en el chat. Mayra pregunta, ¿por qué llegan a ese nivel? La realidad es que esto es una patología, es una enfermedad. Esto no es otra cosa que la sintomatología, cómo se expresa. Y va a depender mucho de cómo se formó, cómo se produjo todos esos cambios en la psiquis de la persona. Y hay otra cosa que también es significativa en todo el desarrollo de esto, y es que no va a haber un factor desencadenante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que porque a una persona le pasó esto, ahora quedó así. No, fulanita quedó así medio chapita. Esto es un poco despectivo, pero bueno. Después que el papá se murió. No, porque si, a ver, a todos en la vida nos pasan cosas feas, ¿no? A todos nos han pasado cosas feas en la vida. Y no todos pasamos por eso. Ni se nos despertó una patología de este tipo. Eso es algo que estaba ya en la estructura de la persona, y
se iba a despertar en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Uno siempre tiende a echarle la culpa a algo feo que le pudo haber pasado en ese momento cercano. ¿Eh? Pero la realidad es que hubiera ocurrido igual, se hubiera despertado igual, a pesar de no haber tenido ese hecho fortuito desagradable en ese momento de la vida. De hecho, a esas mismas personas también le habían pasado cosas feas en otros momentos y no le había pasado nada. Ahora, ¿por qué se despierta esto? ¿Por qué ocurre? No se sabe. ¿Por qué se desencadena a determinada edad o por qué se desencadena a una edad más adulta? Como les conté, un chico de 15 años, esta chica que era alumna mía tenía 30, se le había como, se había como empezado con los síntomas y las cosas a los 20 y pico, casi los 30. Las otras dos señoras, una tenía arriba de los 60, la otra 50 y pico. Entonces, no hay algo que yo diga, bueno, esta persona sí está relacionado con la herencia. Si una mujer que es esquizofrénica, por ejemplo, tiene hijos, hay muchas más posibilidades que su hijo desarrolle también esquizofrenia, pero no necesariamente la va a desarrollar. Así que, Mayrita, no te puedo decir por qué llegan a ese nivel. En realidad, esto es los síntomas. Y es la forma en la cual se expresa la patología. No es que hubo dejadez, no es que no tuvieron atención, no. Esos son los síntomas, eso es lo que ocurre. Básicamente. Cintia que pregunta, no pregunta. Dice, hay personas que sufren estas cosas, espera que se me... Ahí está. Que sufren estas cosas según el consumo de estupefacientes. Bien, también. Esto, obviamente, puede ocurrir en una persona que nunca consumió nada. Las personas que consumen estupefacientes, cocaína, toda esta nueva serie ahora de supuestas drogas recreativas como el éxtasis y toda esa porquería, obviamente que también. Y es muy diferente lo que es una intoxicación aguda de las secuelas que quedan cerebrales por el consumo de estas porquerías. Muchas veces hay personas que consumieron durante mucho tiempo estupefacientes y pueden llegar a tener, obviamente, episodios psicóticos con todas estas características como secuelas del consumo prolongado de estupefacientes. Miren qué lindos que son. No solamente que me pueden matar así. Vieron que ahora en estos días falleció un pibe joven, 27 años, por el consumo de éxtasis. No entiendo cuál es la gracia de ese tipo de cosas, pero bueno. Tampoco voy a juzgar, porque cada uno tiene sus cuitas, pero realmente no están buenas. La intoxicación aguda con algunos productos
con algunas sustancias suelen provocar alucinaciones. Independientemente de si esas drogas sean alucinógenas o no. Ahí Mayra también lo pone, alucinan los que consumen cocaína. Muchas veces también cuando hay una intoxicación aguda. Obviamente se producen alucinaciones y por lo general acá sí hay alucinaciones visuales. Veo cosas que no existen. Independientemente si la sustancia tenga efectos alucinógenos o no. Sumamente interesante todo esto. Por eso hay que tratar de evitar todo ese tipo de cosas, porque aparte de los daños a la salud que puedan provocar. Intoxicación aguda cuando se pasan de tanto consumo, sí, cuando es una sobredosis, básicamente. Bien. Estas son cosas, vuelvo a repetir, interesantes. Todo lo que es quizás patología psiquiátrica tienen bastante interés. Martín, ¿puede ser que de un día para otro y sin que te pase nada malo te dé algún delirio? Sí, Martín. Como delirio místico, por ejemplo. Perfecto, sí. Y yo no tengo no sé por qué me pasó esto, no sé, pero sí, tal cual. E incluso también está lo que se conoce como un delirio agudo, un brote psicótico que después desaparece. Delirio místico, como por ejemplo Matías Salé, que acá lo podemos nombrar porque esto salió por la televisión y él mismo lo difundió, así que acá no estamos ni rompiendo el secreto médico ni nada. Salió en la televisión, él mismo lo dijo, y después hizo un tratamiento y se le pasó. Existen también esos episodios en los cuales una persona tiene un brote, se cree que es Superman, ponele, o alguno de los delirios de este tipo, y después desaparecieron, volvieron a la normalidad. Yo tenía una vecina que le agarraban brotes, así cada vez que le pasaba se arrancaba los pelos. Bueno, ojo que también en los brotes psicóticos, yo conté 2 casos de agresión hacia terceros, pero también puede haber agresión hacia sí mismo. Pero con estos síntomas, como el brote psicótico, puede llegar a hacer después de un enojo. Y no, porque ahí está la característica. Una cosa es una rabieta fuerte, y ya un brote psicótico es porque se sumó algo que vos estás haciendo que no tiene ni ton ni son, diríamos. Una amiga mía que tuvo lamentablemente un brote psicótico, fue tristísimo porque intentó prenderle fuego a la casa, tenía una beba chiquita. A la nena, gracias al cielo, no le pasó nada, obviamente ya no la tiene el papá. Se la tuvieron que sacar porque precisamente no solamente que se autoagredió, sino que también agredió a la beba. A veces las cosas son realmente muy tristes, han ocurrido cosas tristes. Por eso siempre tiene que haber un control. Son personas que no pueden estar sin medicación porque pueden llegar a hacer cosas, atentar contra su vida o contra la vida de terceros. Puede que no, porque a lo mejor sea algo leve, o
puede ser algo más grave. Ya que nombraron el tema de los... Después del parto, más que eso, lo que puede llegar a ocurrir, más que ese tipo de síntomas, puede llegar a ocurrir lo que se conoce como depresión postparto. Eso es más frecuente. Muchas veces con la anestesia, después de salir de la anestesia, también puede haber brotes psicóticos. También puede haber. A mi abuela le pasó. La habían operado y cuando se empezó a despertar de la, ¿cómo se llama? De la anestesia, empezó a hacer un batuque, se arrancó las vías, agarró el palo, y lo tenía agarrado. Mi abuela medía 1,50 m, así de flaquita. Agarró el palo donde se cuelga el suero y andaba así. Que se lo quería revolar y tremendo fue, tremendo. Después nos reíamos con ella, abuela, ¿qué hiciste? Pero bueno, puede ocurrir con la anestesia, puede ocurrir, ojo. Fíjense cómo es cuestión de los síntomas. Y ojo, porque tenemos un fármaco que utilizado que también puede provocar estos síntomas, que es los corticoides. Los corticoides también pueden provocar síntomas psicóticos en una persona que obviamente lo está consumiendo en forma periódica. Ese tema de los corticoides, ¿se acuerdan? Lo vimos en el módulo anterior, así que todos los que estamos acá vimos que eran los corticoides. Y si ya vimos que tenían un montón de contraindicaciones y un montón de cosas en las cuales nosotros teníamos que decir, no, fará, ojo con los corticoides. Este es otro de los motivos por los cuales los corticoides hay que utilizarlos exclusivamente cuando realmente se necesitan. Si no, no. Bien. Ahora que ya se nos está terminando esta, por supuesto, en la segunda reunión vamos a hablar más específicamente de lo que es la ansiedad, de lo que es la depresión y los fármacos que se utilizan. Vayan juntando dudas que hayan quedado sobre esto que estuvimos charlando ahora, porque ya se nos corta. En la próxima resolvemos todas esas dudas. En un ratito volvemos, les aviso como siempre.